Buena cabres, bueno, como salía en el comunicado de rectoría que mandaron el domingo, nos están pidiendo hacer unas cápsulas de las clases que iban a ir mañana. De hecho, esta es la clase que iba a ser el día, bueno, que tenía pensado hacer el día viernes, pero al final después se pasó para el lunes, pero por el comunicado al final quedó quedó como una grabación. Entonces, tengo pensado hacer varios ejercicios de funciones que abarcan materia ya sea de monotonía, bueno, dominio de recorrido obviamente, y algo de función cuadrática y función por parte. Vamos a ver un poquito, ¿ok? Entonces vamos a partir de lo más básico. Entonces, en este caso voy a tomar, la mayoría de los ejercicios que voy a hacer van a ser ejercicios del taller 7, ¿ok? Entonces vamos a partir con el primer ítem. Entonces vamos a dibujar algunas de las funciones. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo me tome, porque de hecho voy a poner un cronómetro. Ahí puse un cronómetro. Voy a ver cuánto tiempo me tome, porque tampoco no quiero hacer un video mega largo. La idea es que no sé, no estar 1 hora y media, porque igual se hace súper pesado ver 1 hora y media de clase. Voy a intentar hacerlo de 1 hora. ¿Ok? Entonces, bueno, primer ejercicio. Nos dicen trace la gráfica de las siguientes funciones. Entonces, partamos con la primera función. Entonces nos dicen que tenemos la función f de x menos 3 dividido en 2. Y nos dicen que el x se mueve entre 0 y 5. Si nos acordamos un poquito de inecuación, también podemos escribir esto como x perteneciente del 0 hasta el 5. Y tenemos estos corchetes de acá que nos dicen que también estamos incluyendo las partes que son iguales. Entonces nos dicen que se está moviendo en ese intervalo. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esta función? Es súper sencillo, porque en este caso es una ecuación de la recta. Entonces, de hecho, si nosotros arreglamos un poquito esta ecuación de acá, nos quedaría x un medio menos 3 medios. Este medio de acá va a ser la pendiente de nuestra ecuación de la recta, y esta parte, este numerito de acá, este menos 3 medios, va a ser justamente donde la recta choca con el eje y. Entonces, súper sencillo. Entonces, si por ejemplo no nos dieran esta restricción de acá, el x simplemente estaría en todos los reales. En ese caso, si nosotros hiciéramos la gráfica de la función, sería una cosa así. Bueno, aquí tendríamos el eje x, que en este caso serían todos los reales, y tendríamos nuestro eje y, ¿cierto? Entonces, en este caso, como dije, la recta va a chocar en este punto de acá. Entonces, en este caso, ese menos 3 medio, digamos que se encuentra en esta parte. Y tenemos una pendiente de un medio, que es un número positivo. Así que va a ser una cosa así. Si fuese negativo sería una cosa así. Entonces en este caso tendríamos una recta de esta forma. Sería como una cosa como así. ¿Ok? Bueno, esto seguiría hacia allá porque el x se estaría moviendo por todos los reales. Entonces iría aumentando desde 0 hasta, bueno, ir aumentando, 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 aumentando. Entonces esta recta también iría aumentando su valor. Lo mismo hacia el otro lado. Si parto desde el 0 y me voy hacia los números negativos, entonces la recta iría disminuyendo hacia ese lado allá. Entonces también tendríamos que esto seguiría continuando de forma infinita. Como digo, esta sería la gráfica de la recta. Y bueno, obviamente la inclinación de esta recta viene dada obviamente por la pendiente. En este caso, para hacer más o menos una idea de cómo puede ser esta recta, también podríamos, por ejemplo, hacerla intersectar con el eje X. Entonces, ver qué ocurre cuando estamos en esa parte de ahí. Eso ocurre obviamente cuando estamos a la altura de y igual a 0. Entonces, por ejemplo, si hacemos y igual a 0, entonces vamos a tener la función justamente cuando vale 0. En este caso es lo mismo, esto acá es lo mismo que decir que la función va a ser 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, eso ocurre cuando toda esta parte de acá es igual a 0. Entonces ocurre justamente cuando toda esta parte de acá es igual a 0. Y esto ocurre siempre y cuando el numerador sea igual a 0. Y esto, bueno, si arreglamos un poquito esta expresión de acá, nos quedaría x igual a 3. Entonces, también podríamos aquí colocar que esto va a chocar justo cuando x vale 3. Y ahí tendríamos más o menos una idea de cómo sería nuestra recta, o el gráfico de la primera parte de acá. Aunque obviamente nos falta este sector de acá. Porque aquí no están diciendo, aquí este dibujito que hice simplemente sería para x dentro de todos los reales. Pero como les dije recién, el x está restringido. Está restringido solamente a este intervalo que se encuentra acá. Entonces en este caso, como acá, si nosotros decimos que el x se encuentra desde 0 hasta 5,
Entonces, no sé qué pasó ahí. Entonces, este gráfico acá va a ser una cosa así. Vamos a intentar hacer el mismo dibujito. Una cosa así. Y solamente tomaría desde esta parte de acá, desde el 0. Digamos que este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí extendamos un poquito esta parte de acá. Y esta de acá sería el y. Ya hemos dicho que, bueno, para el 0, cuando el x vale 0, justamente la recta choca en este punto de acá. Bueno, aquí me falta poner un menos a todo esto. Y choca justo en esa parte de ahí. Entonces aquí sería, digamos que esto es por acá. Entonces esta de acá sería menos 3 medios. Y habíamos dicho que la recta chocaba justamente cuando el x vale 3. Entonces esta cosa va a ser, digamos que esta de acá va a ser el 3. Entonces va a ser algo así. Bueno, y esto sigue. Pero en este caso va a seguir hasta acá, hasta esta parte de acá. ¿Y qué punto sería ese de acá? Bueno, ese puntito de acá, de hecho podríamos aprovechar de graficarlo. Eso sería cuando x vale 5. O sea, acá tendríamos ese puntito ahí, justamente sería cuando el y tiene x igual a 5. ¿Y cuándo ocurre eso? Hagámoslo acá. Cuando vale 5 sería 5 menos 3 dividido en 2. Es decir, tendría acá 2 dividido en 2, 1. Entonces justamente ese es un numerito ahí, de hecho voy a ponerlo acá, sería 1. Y algo así sería la gráfica de esta función. Entonces sería, toda esta cosa acá tendría esta forma que se encuentra acá. Y vuelvo a repetir que esta acá simplemente sería cuando el x se encuentra dentro de todos los reales. Pero nos están diciendo que solamente se encuentra en este intervalo. Así que simplemente va a ser algo así. Y algo también importante a mencionar es que si estamos considerando el 0 y el 5, entonces obviamente cuando el x tenga el valor 5, justamente la función va a tener sí o sí el valor 1. ¿Ok? Si aquí hubiese sido un intervalo abierto, entonces la función no tomaría el valor 1. Entonces sería aquí, por ejemplo, con un puntito como abierto, por así decirlo. O sea, como un circulito abierto. Y de hecho, bueno, de hecho esto lo podemos juntar. Recordemos que este puntito de acá sería el punto 5,1. Así que ese puntito podríamos rellenarlo. Y como digo, si fuese así, abierto, entonces este circulito acá sería un circulito abierto. Pero en este caso, como estamos considerando el 5, entonces cerrado. Y exactamente la misma idea acá. Estamos considerando el 0, entonces en este caso, justo en este puntito de aquí, que lo voy a poner con otro color, ese puntito ahí va a ser el 0, menos 3 medio. Ese puntito ahí, nuevamente, va a ser un puntito cerrado. Es decir, va a estar cerradito. No va a ser abierto porque nuevamente no es un intervalo abierto. ¿Ok? Y algo así sería nuestra gráfica. Ahora vamos con otra gráfica, por ejemplo en este caso la B. Entonces voy a seguir acá. ¿Y qué nos dice el B? Nos dice que vamos a tener 16 menos x al cuadrado. Entonces tenemos acá, no sé cómo se llama la función, es h. H de x es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo graficamos esta función? Nos tenemos que acordar cómo se grafica la función x al cuadrado. Entonces, vamos acá a recordatorio. Digamos que la función f de x, en este caso va a ser x al cuadrado. Nosotros sabemos que esto es una parábola. Y sabemos exactamente cómo es la gráfica de esta función. De hecho, ya la hemos hecho en clase. Entonces, en este caso, por ejemplo, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, la gráfica va a ser una cosa como así. Va a ser como una cosa como así. Y una cosa como así. Bueno, me quedó medio feo. Ups, ¿qué hice acá? Algo así. Entonces, todo acá sería nuestra función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que tiene esta forma. La forma de una parábola, esta función de acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le colocamos un signo negativo? Porque fíjense, aquí tiene un signo negativo. Entonces, si tiene un signo negativo, entonces los valores de la función ahora van a ser negativos, no van a ser positivos. Recordemos aquí, fíjense que el recorrido de la función simplemente va a tomar valores positivos. No va a tomar valores negativos. Pero si colocamos un menos acá, entonces estamos haciendo una reflexión de nuestra gráfica. En este caso, con respecto al eje X. Entonces, en este caso nos quedaría hacia abajo.
Esta de acá sería la gráfica menos x al cuadrado. Entonces, como iba acá, si nosotros esta cosa de acá le llamémosle de otra forma, la g va a ser menos x al cuadrado. Entonces, esta función de acá va a ser lo mismo que la roja, pero vamos a ponerla aquí hacia abajo. Va a ser como una cosa como así. Va a ser como si el eje x se comportara como un espejo, si nosotros le colocamos un menos a toda la función. Y fíjense además que tenemos un 16. Entonces, a esta cosa de acá, a esta función, estamos sumando un 16. Si nos acordamos un poquito de la materia de traslación, estamos haciendo una traslación en 16 unidades de forma vertical, hacia arriba. Entonces, en este caso, si a esta cosa de acá le sumamos 16, entonces vamos a tener justamente la función h, 16 menos x al cuadrado. Y como les dije, aquí estamos haciendo una traslación vertical a toda esta función de acá. La estamos trasladando. Entonces, en otras palabras, esta función de acá la estamos moviendo hacia arriba en 16 unidades. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros hacemos el gráfico, lo voy a hacer por acá. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico de esta cosa, digamos que esto acá va a ser 4, 8, 12, 16. Entonces significa que esta cosa acá, en vez de justamente el máximo tenerlo justo en el origen, lo va a tener acá, en el 16. Entonces esta cosa va a ser algo así. Va a ser como una cosa así y una cosa así. Y si quisiésemos un poquito más de información sobre, por ejemplo, dónde se intersecta en el eje X, bastaría tomar esta función de acá y ver justamente esos puntitos ahí. ¿Y cuándo ocurre eso? Justamente cuando estamos a la altura igual a 0. Entonces habría que igualar a 0 esta función de acá. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos estos puntitos de acá además, entonces tendríamos que igualar a esta cosa a 0. Entonces, a la altura de igual a 0 vamos a tener justamente la función en el 0. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener 16 menos x al cuadrado igual a 0. Aquí podemos aplicar suma por diferencia y nos quedaría 4 más x, 4 menos x. Entonces aquí tenemos dos raíces. Así que el x o es igual a menos 4 o el x es igual a 4. Así que tenemos justamente los dos valores donde tocan el x. Entonces este de acá digamos que va a ser el menos 4 y este de acá va a ser el 4. Y esa sería como una gráfica de la segunda función. Ahora, veamos otra función. Veamos en este caso, bueno, aquí no quiero hacer la gráfica de todas las funciones, sino va a estar todo el video haciendo dibujitos y no la idea. Aquí es la misma idea. Aquí fíjense que va a ser la función, de hecho, de esta acá estoy viendo que van a seguir exactamente la misma idea de esta de acá. ¿Qué significa? Significa que vamos a tomar la función x al cubo. En este caso recordemos que x al cubo va a ser, de hecho pongamos acá g de x igual a x al cubo menos 8, creo que era 8. Sí, 8. Entonces x al cubo tiene más o menos esta forma acá. Es una función con esta forma. Es una cosa así. Esta de acá sería justamente la función x al cubo. Ahora, fíjense que a toda la función x al cubo le estamos restando un 8. Eso significa que estamos haciendo una traslación de esta función, estamos haciendo una traslación vertical de 8 unidades hacia abajo. Hacia abajo porque estamos restando. Entonces, esto significa que si nosotros restamos, obtenemos la función. Vamos a copiar esto de acá. Y vamos a pegarlo acá. Y significa que esto de acá lo estamos moviendo en 8 unidades hacia abajo. Entonces digamos que justo ahí está el 8. Entonces digamos que justo en esa parte ahí está igual a 8. Bueno, menos 8 más bien dicho. Y esa función de acá sería g de x al cubo menos 8. Y si, misma idea que la gráfica anterior. Si quisiésemos un ejemplo donde choca con el x, o sea, donde choca con el eje x, hay que verlo esto justo a la altura de y igual a 0. Entonces, habría que ver justamente qué ocurre ahí cuando la función vale 0. Entonces, en otras palabras, habría que ver cuándo esto se hace 0. Entonces, aquí nos quedaría x al cubo menos, bueno, para la altura igual a 0, vamos a tener esto. Y si nosotros resolvemos esta ecuación, nos va a quedar la raíz cúbica de
Bueno, en realidad hay varias formas de hacer esta cosa acá, pero una forma es tirando el 8 hacia el lado derecho y luego aplicar la raíz cúbica. Y esto solo nos va a dar una solución. Esta solución va a ser igual a 2. Entonces justamente ese puntito ahí va a ser el 2. Ese puntito en el que choca. Para x igual a 2. Ahora veamos la otra función. Entonces, digamos, veamos esta función de acá. Esta función de acá, pongamos acá, esta sería la d, y va a ser g de x igual a x al cuadrado menos 2x. Menos 2x. Fíjense que esta función de acá también es una cuadrática, así que no tiene que haber una parábola. ¿Pero qué parábola va a ser? Primero que todo nos tenemos que acordar de la materia de función cuadrática, que de hecho pongamos acá recordatorio. Si la función es un poquito más general, digamos tenemos ax al cuadrado más bx más c, entonces este numerito de acá nos dice si la parábola va a ser de esta forma o de esta forma. La primera forma ocurre cuando tenemos a mayor que 0 y la segunda forma ocurre cuando a es menor que 0. Bueno, si a igual a 0, entonces ya no tenemos una cuadrática. Esta parte acá desaparece. Se nos iría a 0. Tendríamos una lineal simplemente, porque esto acá es una lineal. Entonces, fíjense que en este caso, aquí tenemos un 1 multiplicando. Entonces, esto significa que el a es igual a 1, es decir, es positivo. Esto quiere decir que la parábola va a tener esta forma. Y adicionalmente también podemos ver de inmediato dónde se hace 0 esta función, es decir, dónde choca con el eje x. Entonces, notemos que esta cosa de acá podríamos factorizar el x y si lo factorizamos nos quedaría x menos 2. Y justamente aquí tenemos dos valores para cuando choca con el eje x. Una cuando, porque fíjense, si aquí nosotros tenemos igual a 0, entonces tendríamos x menos 2 igual a 0. Y esto se da siempre y cuando o el x sea 0 o este paréntesis sea 0. ¿Y cuándo ese paréntesis es igual a 0? Bueno, cuando el x vale 2. Entonces la gráfica de esta función va a ser una cosa más o menos así. Va a ser, como digo, positivo, entonces va a ser algo así. Y este puntito de acá, de hecho voy a volver a graficar esto, va a ser una cosa como así. Me quedó súper feo. A ver, una cosa así y una cosa así. Ahí me quedó un poquito más decente. Entonces justo en este puntito de acá va a ser x igual a 0 y este puntito de acá va a ser x igual a 2. Entonces ahí tendríamos una parábola que choca justo en esos dos puntos. Voy a dejar cómo voy en el tiempo, ya. Veamos otra gráfica. Bueno, estas de acá van a ser muy similares. Hay que acordarse aquí, como ejemplo, cómo es la forma de una función raíz. Una función raíz tiene la forma de una cuadrática, es decir, de una parábola, pero es una parábola que está rotada. Un ejemplo, digamos que esto es una parábola. La forma de una función raíz es como una parábola, solo que está rotada, en este caso, en 90 grados. 90 grados en sentido horario. Entonces es como si la rotáramos así y nos quedaría una cosa de esta forma. Aunque esta parte acá no la podemos considerar, porque si no esto ya dejaría de ser una función. Estaría mal definida la función. Solamente consideramos la parte de arriba, porque justamente estamos considerando raíz de x. Por ejemplo, digamos que la función g de x es igual a raíz de x. Entonces, ¿por qué solo considero la parte de arriba? Porque estoy considerando la parte donde solo me entrega valores positivos. Si yo colocara como ejemplo colocara menos raíz de x, entonces estaría considerando en la gráfica la parte de abajo, porque me estaría entregando solo valores negativos. Entonces fíjense que hay que hacer ese dibujito de la gráfica, solo que lo estamos trasladando en una unidad vertical hacia arriba, ¿ok? Porque estamos sumando un 1. Y bueno, aquí el menos significa que estamos haciendo una reflexión en el eje x. Entonces yo le dije que tenía esta forma la raíz de x, entonces si le pongo un menos ahora, va a ser hacia abajo. Y esta parte acá no la dibujaría ya. Esta parte acá sería menos x. Esta corresponde a esta parte de acá. Entonces, en resumen, esta de aquí sería como esta, pero la estamos trasladando en una unidad hacia arriba. Entonces, justo cuando tengo aquí el 1, en el eje y, entonces ahí dibujaría justamente la función. Y esto de acá sería 1 más raíz de x. Mientras que esta parte de acá, misma idea, solo que le estamos colocando un signo negativo. Entonces significa que esto me quedaría de esta forma. Y esta sería la función menos raíz de x. ¿Ok? Eso así como muy a la rápida.
como digo, no quiero darle tanto énfasis a esta porque quiero ver algunas de estas de acá, de funciones por parte. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta función de acá. Vamos a graficar esta. Y esta se la dejo a ustedes como tarea. Ahí después la hacen ustedes y lo vemos en clase. Entonces, veamos a esa función que se encuentra ahí. Ahora veamos esta función de acá. Entonces, ¿qué nos dice esta función? Fíjense que nos dicen que cuando el x es menor a menos 2, la función solo tiene el valor 4. Entonces, vamos acá. Sí, vamos a dividir esto, como es por parte, vamos a dividirlo en distintas partes para que se entienda un poquito la idea. Entonces, primera parte. Digamos que el x es menor a menos 2. Recordemos que esto escrito como intervalo es lo mismo que decir que el x se encuentra desde el menos infinito hasta el menos 2, sin tocar el menos 2. Por eso lo puse como intervalo abierto. Entonces, en este intervalo acá nos dicen que la función tiene el valor, en este caso la función solo tiene el valor 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la función es una función constante. ¿Por qué constante? Porque fíjense, cualquier numerito que yo ingrese que viva en este intervalo, si yo lo ingreso acá, siempre me entrega el valor 4. Entonces como que la función está constante todo el rato. Por ejemplo, si ingreso no sé, si ingreso el menos 3, entonces me entrega el 4. Porque no aparece aquí ningún x. Por ejemplo, si yo aquí ingreso el menos 10, me sigue entregando el 4. Si yo aquí ingreso menos 1000, me sigue entregando el 4. Entonces es una función constante. Ahora, ¿cómo grafico una función constante? Súper sencillo. Simplemente sería una línea horizontal, justo posicionada en el número 4. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y ahí tendría justamente una gráfica horizontal. Una línea horizontal. Entonces sería una cosa como así. Y en este caso estamos diciendo que partimos desde el menos 2. Y de ahí nos vamos hacia el menos infinito. Entonces, por acá tengo menos 1, menos 2. Digamos que ahí está el menos 2. Entonces, justo acá, de aquí hacia allá, parte la función. Entonces, de hecho, vamos a redibujar esto. Y va a ser una cosa así. Y esto sigue, bueno, sigue hasta menos infinito. Entonces sería justamente una recta horizontal y que sigue. Y no para nunca. Pero llegaría hasta acá. De ahí en adelante no sabemos qué ocurre. Porque, como digo, nos encontramos en esta parte del intervalo. Ahora, veamos la segunda parte de esta función por parte. Nos dice que el x se encuentra entre el menos 2 y el 2. Entonces, el x se encuentra entre el menos 2 y el 2. Como intervalo, recordamos que esto es lo mismo que decir que nos estamos moviendo entre el intervalo desde el menos 2 al 2. Y corchetes cerrados, porque justamente estamos considerando los casos iguales. Entonces, en este caso, nos dicen que la función tiene un valor bien sencillo. Bueno, un valor bien sencillo, más bien una forma bien sencilla, que es la de una función parabólica, como habíamos dicho delante. Entonces, en este caso, esta función, recordemos que una parábola, bueno, ya lo hicimos antes, pero ahora lo vamos a volver a hacer, va a ser una cosa así. Va a ser una cosa así, va a ser una cosa así. Y en este caso llega desde el menos 2 hasta el, digamos que este es el 1, este es el menos 2, desde el 1, 2. Entonces esta es una cosa que sería así. Entonces esto acá llegaría hasta acá y esto acá llegaría hasta acá. ¿Qué valor sería este de acá? Bueno, el valor en el que ingreso el menos 2 o ingreso el 2. En este caso sería 2 al cuadrado. ¿Esto qué sería? 4. Entonces justamente en ese valor de ahí. Entonces aquí sería 4, ese valor de ahí. Y esa sería la gráfica de nuestra función en este intervalo. ¿Ok? Y nos quedaría el otro intervalo, la tercera parte. La tercera parte sería cuando el x es mayor a 2, que escrito como intervalo es lo mismo que decir que el x parte en el 2 y llegaría hasta el infinito, sin tocar el 2. Porque como digo, la parte cuando vale 2 se encuentra en este sector de aquí. Ahí. Entonces, de hecho, aprovechando algo que no hice antes, en este caso, como no estoy en la primera parte, como no estoy considerando el menos 2, entonces aquí vamos a ponerle un circulito abierto. Aquí como sí estoy considerando el menos 2, entonces esta parte de acá va a ser un circulito cerrado. Y como sí estoy considerando el 2, también vamos a ponerlo como un circulito cerrado. Ahora hagamos esta parte de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que la función en la tercera parte va a ser una recta. Va a ser menos x más 6.
Ya habíamos dicho que el número que acompaña el x es la pendiente, en este caso es negativa, y este numerito que no tiene el x es justamente donde choca con el eje vertical, el eje y. Entonces en este caso, ¿cómo nos quedaría? Entonces hacemos el gráfico de la función. No sé, va a ser una cosa así. Y digamos 1, 2. Recordemos que partimos en el 2. Y bueno, ¿cómo va a ser la función en este caso? Cuando vale 2, va a ser menos 2 más 6 va a ser igual a 4. Entonces justo en esta parte acá, 1, 2, 3, 4, por aquí, la función vale eso. De hecho aquí pongámoslo con un intervalo, o sea, pongámoslo con un puntito abierto. Porque como recordemos, no estamos considerando el 2. Entonces esa parte ahí no la estamos considerando. Entonces vale 4 la función. Entonces nos encontramos en ese puntito cuando vale x igual a 2. Y de ahí nos dice que el x va aumentando. Ahora, sabemos que esta función, como dije recién, es una función con pendiente negativa. Entonces esta cosa tiene que ser algo donde parte acá, pero ahí va decreciendo, decreciendo, decreciendo. ¿Ok? Y bueno, en algún momento va a chocar con el eje x y de ahí va a seguir decreciendo. Y en este caso, como ya hemos dicho que tiene un más 6, ese 6 significa que está chocando con el eje en el eje y en ese punto. Entonces esta cosa, si nosotros seguiríamos hacia el otro lado, esta cosa acá justo chocaría en el 6. Pero como digo, no estamos considerando esta parte de acá, porque esta parte de acá corresponde a toda esta parte del x. Y esta parte del x es para esta parte de acá o para esta parte de acá. ¿Ok? Entonces solo nos interesa cuando el x se mueve desde el 2 hacia allá. Entonces no ocurre lo que ocurre en esta parte de aquí. Eso. Ahora veamos también dónde chocan el eje x, para hacer una idea más general. Entonces, esto choca en el eje x cuando estamos a altura y igual a 0. Entonces, veamos qué ocurre. Cuando el y vale 0, entonces vamos a tener que la función vale 0. Entonces vamos a tener menos x más 6 igual a 0. Entonces, si despejamos el x, nos da que el x vale 6. Así que justamente en el x igual a 6, esta cosa choca en el 0. Entonces aquí vamos a tener 3, 4, 5, 6. Vamos a extender un poquito esto. Sería 6. Y esta cosa sería una cosa así. Choca en el 6 y bueno, y ahí sigue. Sigue bajando. Bajando, bajando, bajando a medida que el x va aumentando. Y esta sería la gráfica. Voy a ponerlo un poquito más acá. Esta sería la gráfica de la función en la tercera parte. ¿Ok? Ahora, si juntamos toda la función, cuando el x ya se mueve dentro de todos los reales, entonces tendríamos que simplemente juntar todos estos dibujitos. Entonces en este caso, vamos acá en general, si el x simplemente se mueve dentro de todos los reales, esta cosa va a ser algo así. Vamos a hacer un dibujito menos grande. Nos dice, bueno, desde el, digamos, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto sigue para los dos lados. Este sería 4 y bueno, para allá. Entonces pongamos acá 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Bueno, sigue para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sigue para allá. Entonces, juntamos el primer dibujito. El primer dibujito nos había dicho que era una recta constante en el 4. Entonces esta cosa va a ser algo así. Va a ser una cosa como así. Y esto justo llega hasta el 2. Habíamos dicho que esta parte era abierta. Luego tenemos una parábola, que justo en el 4 tiene este comportamiento. Comportamiento parábola. Entonces esta cosa va a ser una cosa así. Aquí juntamos esto y juntamos esto. Sería como algo así. Y de hecho en este caso ya no es necesario de hecho ni colocar los circulitos, porque era simplemente para explicarle cómo ocurría en cada caso por separado. Pero aquí ya estamos juntando todo, entonces no es necesario estar poniendo los puntitos. Y nos faltaría la última parte, donde estamos juntando esta recta que se encuentra acá. Entonces esta de acá era una cosa así. Y esto sigue hacia abajo. Esto lo vamos a cuadrar un poquito más y sería algo así. Y esta sería la gráfica de la función por parte esta que se encuentra acá. Y como digo, la otra la hacen ustedes. Y eso. Ya, entonces ahora en este segundo ejercicio vamos a estudiar la monotonía de una función. Entonces en este caso vamos a analizar una función cuadrática. Tengo pensado hacer dos ejercicios de monotonía.
En este caso, las dos las vamos a hacer de forma distinta. ¿Y por qué las vamos a hacer de forma distinta? Porque en el caso de la función cuadrática se puede analizar de una forma bien particular, utilizando la información que tenemos de los máximos y los mínimos que se alcanzan con una función. O por así decirlo, también los vértices de una función cuadrática. Entonces, en este caso, pongamos acá como recordatorio, por ejemplo, si tenemos una función cuadrática bien general, ax al cuadrado más bx más c. Es una función cuadrática. Nosotros sabíamos que el máximo o el mínimo de una función cuadrática se alcanza en un punto en particular. Se alcanza cuando el x vale, de hecho pongamos acá un x, de hecho vamos a ver dos casos. Vamos acá, caso 1, caso 2. Digamos que el a es mayor que 0. Si el a es mayor que 0, entonces vamos a alcanzar un mínimo. Entonces vamos a tener un x donde se alcanza el mínimo de la función. ¿Y eso cuándo ocurre? En el menos b dividido en 2a. Si uno ingresa este valor en la función, entonces obtenemos justamente el valor mínimo. Este sería el valor mínimo de la función f. Y en este caso, si el a fuese negativo, entonces se alcanza un máximo. Entonces se alcanza un máximo y el máximo se alcanza en el mismo puntito. Todo va a depender de la naturaleza de la cuadrática. Si la cuadrática tiene un a positivo, entonces este numerito lo ingresamos y encontramos un mínimo. Mientras que si el a es negativo, entonces ese puntito es un máximo. Y ahí justamente, o sea, bueno, en ese puntito se alcanza un máximo. Y uno ingresa la función en la función. Si nosotros lo ingresamos en la función, nos entrega justamente el valor máximo de la función f. Entonces, en este caso, una forma, como digo, hay varias formas de analizar la monotonía, monotonía, recordamos que es el crecimiento de una función. Hay varias formas. En este caso, para la cuadrática, como digo, se puede analizar de esta forma de acá. Y ahora basta estudiar con esta forma, esta función que se encuentra acá. Entonces, pongamos acá, en este caso, de hecho, pongamos aquí otro color. En este caso, vamos a tener f de x igual a 2x menos 1 al cuadrado. Si aplicamos el cuadrado binomio, nos va a quedar el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Eso nos da 4x más el cuadrado del segundo. Entonces, en este caso sería en menos 1 al cuadrado, sería 1. Entonces, en este caso, fíjense que el a es este de acá. Sería a igual a 4, que claramente es un número positivo. Si es un número positivo, entonces sabemos que se va a alcanzar un mínimo. Entonces vamos a tener un x mínimo que se alcanza en menos b dividido en 2a. El b en este caso es 4 también. Así que nos va a quedar aquí menos 4 dividido en 2 por a, que es 4 también. Y se nos van a simplificar esos 4 y nos va a quedar menos un medio. Menos un medio. Entonces justamente el menos un medio se alcanza un mínimo. Y ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿y eso de qué me sirve para la monotonía? Bueno, justamente los mínimos o los máximos son puntos donde a la izquierda o a la derecha tenemos un crecimiento o un decrecimiento de la función. Lo mismo hacia la derecha. Tenemos un crecimiento o un decrecimiento de la función. Porque en este caso, fíjense lo siguiente. Si la función alcanza un mínimo, de hecho, habíamos visto que la cuadrática, si tengo el a es positivo, entonces es una cosa así. Entonces, si es una cosa así, significa que se alcanza un mínimo. A eso me refiero con mínimo, el mínimo valor. Y fíjense que antes de eso, es decir, en el lado izquierdo, la función estaba decreciendo. Mientras que por el lado derecho, la función va creciendo. Entonces, justamente, en este caso, estudiar los máximos y mínimos de una función, en este caso la cuadrática, nos sirve para eso. Nos sirve para ver si la función está creciendo o está decreciendo. En otras palabras, nos sirve para estudiar la monotonía. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que ocurre que en el menos 2, en el x mínimo igual a menos 2, justamente ahí la función, de hecho, si tomamos la función y reemplazamos el menos un medio, ¿cuánto va a valer la función? Si nosotros ingresamos acá el menos un medio en esta parte acá, nos va a dar acá, esta parte acá nos va a dar menos 1. De hecho, voy a poner acá. Si ingreso acá sería, esta parte acá sería menos un medio. Después sería 2 por 2. Toda esta parte acá, al ingresar el menos un medio, se me van los 2 y me queda menos 1.
que se va a restar con este de acá y me va a dar en total menos 2. Y como tal cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado, va a ser 4. Entonces, si yo ingreso 2 por menos 1 medio, menos 1 al cuadrado, esto me va a dar 4. Entonces, justamente la función, voy a tener aquí 1, 2, 3, 4. Digamos que justamente ahí se alcanza el valor 4. Entonces vamos a tener una cosa así. Y justamente en ese puntito vamos a tener un mínimo. Así que el resto de la función tiene que ser una cosa así. Tiene que ser una cosa que, bueno, primero por el lado izquierdo del menos 1 medio va decreciendo hasta llegar a 4, hasta llegar al valor 4. Y después desde menos 1 medio, hacia la derecha, esta cosa va a empezar a crecer. Crecer. Entonces, decrece. Harto raro me quedó esa flecha. Bueno, decrece y luego crece. Así que, vamos acá. En este caso, es decreciente. Decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 medio. Y va a ser creciente en el intervalo desde el menos 1 medio hasta el infinito. Bueno, y justamente aquí fíjense que no tomé el punto menos 1 medio. Justamente en el punto menos 1 medio, la función no está creciendo ni decreciendo. Está ahí como bien chill, bien tranquilita y, como digo, no crece ni decrece. Entonces, de esta forma pudimos estudiar la monotonía de una función cuadrática. Ahora veamos otro ejercicio. Ahora, como ejemplo, veamos este ejercicio que se encuentra acá. Este no lo estoy sacando de un taller, lo estoy sacando de una prueba de cálculo 1 de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, y encontré que era súper ilustrativo. O, bueno, más que ilustrativo, es un clásico ejercicio de estudiar si es creciente o decreciente. Y como hay una forma bien especial de estudiar funciones que no necesariamente son una cuadrática. Porque como dije, en el caso de una cuadrática, uno puede estudiar generalmente los puntos mínimos máximos y con eso uno darse cuenta si la función va a crecer o decrecer. De hecho, algo que me faltó es mencionar, y como ejemplo, que si la función hubiese tenido este comportamiento en vez de este de acá, entonces significa que, bueno, en este caso estaríamos en un punto donde se alcanza el máximo. Y entonces aquí, en este intervalo acá, de hecho, pongamos que justamente el dibujito se encuentra acá, justo en el menos 1 medio. Entonces, si hubiese sido de esta forma la función, significa que antes del menos 1 medio la función está creciendo. Y luego del menos 1 medio la función está decreciendo. Entonces aquí hubiese sido como al revés la respuesta. Eso como un pequeño como comentario. Ahora, veamos este ejercicio de acá. Aquí nos preguntan varias cosas. Nos preguntan sobre el dominio de la función, sobre ver si es creciente o decreciente, y luego estudiar su recorrido. Entonces, es de hecho un ejercicio bien completo. Como digo, es de prueba, entonces por eso tiene que ser bien completo. Veamos el primer caso. Estudiamos su dominio. Entonces, ponemos acá el dominio de la función. Recordemos que el dominio de una función son todos los posibles valores. En este caso, bueno, aquí le están llamando al dominio. Entonces, son todos los posibles valores que se encuentran dentro de los reales, porque son un conjunto de los reales. Entonces, son todos los posibles reales, tales que al ingresarlo en esta función de acá, los valores que me va a entregar esta función son valores reales. ¿Ok? Son valores que se van a encontrar en el codominio. Porque justamente aquí nos están diciendo que el codominio va a ser un subconjunto real. Entonces, en este caso, ese sería el dominio. El dominio son todos los posibles x que yo puedo ingresar y el resultado que me va a entregar la función va a ser un número real. ¿Ok? Si yo ingreso un x y esta cosa deja de ser real o deja de tener un buen comportamiento para nosotros, entonces esos puntitos los vamos a descartar. ¿Ok? Entonces, cuando estos puntitos nos dejan de arrojar números reales. Nos dejan de arrojar números reales cuando alguna de estas raíces se hace negativa. Recordemos que cuando vimos funciones raíz, o cuando vimos raíces en general, habíamos dicho que lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser positivo. Tiene que ser, de hecho, mayor o igual a 0. Con eso me basta. Pero no tiene que ser negativo. Porque si es negativo, ahí uno ya se mete en otro espacio matemático que ya tiene que ver con los números complejos. Nosotros nos estamos metiendo con esa materia. Entonces aquí tenemos que exigir que los x, para que esta función tenga un buen comportamiento, esta raíz de acá adentro tiene que tener algo mayor o igual a 0. Y además, esta raíz de acá, más grande, también tiene que ser algo mayor o igual a 0. Entonces tenemos que colocar dos restricciones sobre este dominio. Entonces, ponemos acá, van a ser todos los x
de los reales, tales que van a cumplir, como digo, dos condiciones. Que esta raíz, lo que se encuentra adentro, sea mayor o igual a 0. Entonces lo que se encuentra adentro va a ser mayor o igual a 0. Y adicionalmente, lo que se encuentra adentro de esta raíz también tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, esto acá también tiene que ser mayor o igual a 0. De hecho, este es un ejercicio de inecuaciones. Aquí tenemos que analizar un poquito esta inecuación de acá. Entonces, en este caso, esta es súper sencilla de analizar. Hay que analizar esta inecuación, hay que analizar esta inecuación. Y como hay un i, luego las soluciones de esta y esta las tenemos que intersectar. ¿Ok? Porque aparece un i. Entonces, en este caso, si analizamos el menos 1 más 2x mayor o igual a 0, súper sencillo. Simplemente tenemos que despejar el x. Entonces, en este caso voy a tirar el 1 hacia el lado derecho, sumando. Y nos quedaría, como digo aquí, vamos a sumar el 1. Y nos quedaría 2x mayor o igual a 1. Y luego simplemente nos queda dividir por 1/2. O sea, voy a dividir por 2. Entonces, en este caso, divido por 2 y me va a quedar, si divido por 2, me va a quedar x mayor o igual a 1/2. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que el x en nuestra primera solución se encuentra desde el menos 1/2, o sea, bueno, desde el 1/2 más bien dicho, hacia el infinito. Y como digo, aquí corchete cerrado porque estamos considerando el caso igual. Y ahora el otro caso. O sea, la otra inecuación está acá. Entonces esta sería 2 menos raíz de menos 1 más 2x, cierro raíz y esto mayor o igual a 0. Misma idea, hay que despejar el x. Entonces en este caso voy a tirar la raíz hacia el lado derecho sumando. Entonces aquí vamos a sumar por la raíz y me quedaría 2 mayor o igual a raíz de menos 1/2 más 2x. Otra cosa que voy a hacer es que como ambos números son positivos, entonces no hay ningún problema, no hay ningún drama en yo elevar esto al cuadrado y mantener el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Eso es súper importante. Por ejemplo, si alguno de estos fuese negativo, o fuesen los dos negativos, entonces aplicar la raíz se vuelve un poquito más complicado. Y ahí habría algún conflicto con el sentido, en este caso, de la desigualdad. ¿Ok? Entonces en este caso son las dos cosas positivas. El 2 es positivo y tenemos aquí más raíz. Entonces algo positivo. Entonces aquí podemos aplicar sin ningún problema la raíz. O sea, podemos aplicar sin ningún problema el elevar al cuadrado. Y nos quedaría 4 mayor o igual a, en este caso se nos va la raíz. Y nos quedaría menos 1/2 más 2x. Y ahora se vuelve súper sencillo. Hay que simplemente despejar el x. Entonces vamos a pasar sumando el 1. Nos quedaría 5 mayor o igual a 2x. Y luego simplemente nos queda dividir en 2. Entonces nos quedaría 5 medios y x. Y esto es lo mismo que decir que el x se encuentra desde menos infinito hasta 5 medios. Porque como dice acá esta inecuación, a lo más el x está acotada por arriba como por 5 medios. A lo más puede ser ese valor. Y de ahí hacia abajo. Y entonces ahora simplemente tenemos que intersectar esto con esto. ¿Por qué intersectar? Porque aquí aparece un i. Porque estamos considerando ambas cosas. Entonces, ¿qué significa? Significa que si hacemos un dibujito, de hecho aquí pongamos aplicando el i, sería 1/2. Tenemos por acá 5 medios. Y esta parte de acá nos dice que vamos a tener 1/2 con el circulito ennegrecido hacia allá. Y este de acá nos dice que tenemos también el menos 5 medios. También circulito que está rellenado y apuntando hacia allá. Y es la intersección. Entonces en este caso la intersección sería justamente esta parte de acá. Esto quiere decir que el x se va a encontrar entre la intersección de este, bueno, aquí me faltó cerrar esto, y la intersección de este otro intervalo, 5 medios. ¿Y qué intersección nos dio? Nos dio que esto era desde 1/2 hasta 5 medios. Así que este va a ser nuestro dominio. Entonces, pongamos acá, por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los x que, vuelvo a repetir, son todos los x reales que cumplen estas dos condiciones. ¿Y cuáles son los x que cumplen estas dos condiciones? Bueno, los calculamos acá, dimos la intersección y nos dio esto acá. Así que el dominio tiene que ser desde el menos 1/2, considerando el 1/2, hasta el 5 medios, considerando el 5 medios.
Ese sería el dominio. Ahora vamos con la segunda parte. Ver si es creciente o decreciente. Entonces, como digo, aquí lo voy a hacer distinto a como hicimos como hicimos el análisis para la función cuadrática. Porque esto no es una función cuadrática, es una función un poquito más complicada. Entonces, acordémonos de qué nos decía la definición de una función monótona creciente o decreciente. Entonces, vamos acá, un pequeño recordatorio. Por ejemplo, que la función fuese decreciente. Si digamos que tengo una función, esto es bien general, digamos que tengo una función definida en un cierto intervalo i de los reales y con algún codominio que se encuentre, digamos, los reales. Entonces digamos que, ¿cuándo va a ser decreciente esta cosa? Entonces va a ser, por ejemplo, decreciente en un dominio i si para cualquier x, vamos acá, si para todo x e y que se encuentren en el intervalo y que además, digamos que el x va a ser más pequeño que el y. O sea, lo importante, aquí en otra palabra, estoy tomando dos numeritos y lo importante es que uno sea más pequeño que el otro. Eso es lo que estoy diciendo. En este caso, por convención, porque quise al x va a ser más pequeñito que el y. Pero puede haber sido al revés. Son simbología. Aquí uno elige la simbología que uno quiera. Entonces, en este caso, la definición me dice que tomo dos numeritos cualquiera al intervalo y uno va a ser más pequeño que el otro. ¿Ok? Entonces va a ser decreciente la función siempre y cuando los valores que tenga del x sean más grandes que los valores que tengo del y. De hecho, aquí me aparece un igual. Y si no me aparece un igual en la definición, si desaparece el igual, eso significa que es una función monótona estrictamente decreciente. Como que aparece la palabra estricta. Pero si aparece un igual, entonces simplemente se le llama decreciente. Un tema de nombre. Pero los dos tienen el comportamiento de que van decreciendo en el intervalo. Y creciente todo lo contrario. Entonces, vamos acá, es creciente en i si para cualquier par de numeritos que estoy tomando, donde uno sea más grande que el otro, entonces va a ser creciente si los valores de la función al evaluarlo en el x son más pequeños que los valores de la función evaluada en el y. Y como digo aquí, si le colocamos un igual, entonces se le dice creciente. Si no le colocamos el igual, se le dice estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar dos numeritos cualquiera, dos x, y cualquiera, tal que uno sea más grande que el otro. Y vamos a ver si llegamos a esta desigualdad acá o a esta otra desigualdad acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir, entonces pongamos acá, sean dos numeritos cualquiera del dominio. ¿Ok? Dos numeritos cualquiera. Entonces, vamos a asumir que x va a ser más grande, va a ser más pequeño que el y. Vuelvo a repetir, esto es convención. Yo elijo que el x sea más pequeñito que el y, pero puede haber sido al revés. Es simbología. Entonces son simplemente una abstracción de que estoy tomando dos numeritos y uno más pequeño que el otro. Entonces ahora con esto vamos a intentar construir la función. Entonces voy a intentar llegar a esto de acá. Voy a construir esta función de acá. Entonces fíjense, ¿qué le falta a la función? De hecho, voy a tomar toda esta función de acá. Entonces ahí dice una captura de la función. Entonces vamos a construir esta función. Voy a construirla tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero llegar a esto o a esto. Por ejemplo, si arreglo esta expresión, le voy sumando, multiplicando cositas y llego a esto, significa que la función va a ser decreciente. Pero si tomo esta cosa acá y la voy arreglando un poquito y llego a esta parte de acá, entonces significa que va a ser creciente. Entonces ese va a ser como el modus operandi que vamos a seguir. La idea es tomar dos numeritos, uno más pequeño que el otro, y ver cómo va a ser el comportamiento de la función. O va a ser así o va a ser así. Entonces en este caso, ¿qué le falta al x? Entonces analicemos la forma de la función. La forma, fíjense que tiene aquí un 2. Entonces a los 2 no hay ningún problema en multiplicarle un 2. Entonces va a ser 2x, 2y. Y la desigualdad no cambia, porque simplemente le multiplica un número positivo. Si fuese un número negativo, entonces esto hubiese quedado hacia el otro lado. Ahora, nos dicen que además este numerito acá tiene restado un menos 1. Entonces ahora le voy a restar un menos 1. Entonces esta cosa de acá me quedaría como menos 1 más 2x
se mantiene la desigualdad porque estoy simplemente restando un número. Y aquí sería menos 1 más 2i. Ahora, nosotros habíamos dicho en el dominio de la función, que esta cosa acá es algo positivo. Nosotros colocamos esa restricción para que tenga un buen comportamiento de la función. Entonces, en otras palabras, fíjense que esto de acá, esto es lo mismo que esto. Entonces, estoy diciendo que estas expresiones de acá tienen que ser expresiones positivas. Así que como son ambas positivas, no tengo ningún problema en aplicarle la raíz a ambas, ya que estamos tomando dos elementos del dominio. Entonces ahora voy a aplicar aquí la raíz. Como digo, no hay ningún drama porque ambas cosas son positivas. Entonces esto sería menos 1 más 2x y menos 1 más 2y. Y me quedaría algo así. Ahora, fíjense que afuera de la raíz hay un menos. Entonces voy a multiplicar por menos 1 a toda esta expresión de acá. Pero como vamos a multiplicar un número negativo, entonces va a cambiar la desigualdad hacia el otro lado. Entonces ahora, si multiplicamos por menos 1, nos va a quedar menos raíz de menos 1 más 2x. Cambia el sentido de la desigualdad y menos 1 más 2y. Y nos quedaría algo así. Ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos un 2, porque hay un 2 ahí. Entonces ahora vamos a sumar un 2. Y nos quedaría 2 menos 1 más 2x. Y sería 2 menos 1 más 2y. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría nuevamente aplicar raíz. Pero antes de aplicar raíz, nuevamente nos acordamos que en el dominio habíamos dicho que esta expresión de acá tiene que ser positiva para que las cosas funcionen bien. Y justamente son, en otra palabra, estos aquí son positivos. Y estoy diciendo que estas cosas acá también son positivos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tanto el x como el y son elementos del dominio. Entonces se tiene que cumplir que esto es positivo y esto es positivo. Entonces ahora, gracias a que sé que esas dos cosas son positivas, puedo aplicar la raíz sin ningún problema. Entonces esto implica que me va a quedar la raíz de 2 menos raíz de menos 1 más 2x. Y me va a quedar aquí en raíz de 2 menos 1 más 2y. Y me quedaría algo de este estilo. Como digo, se mantiene la desigualdad porque no hay ningún problema en aplicar las raíces de dos números que sean positivos. Y ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría multiplicar por menos 1. Entonces, ahora multiplico acá por menos 1 y me quedaría menos, bueno, y toda esta cosa de acá, menos 2x, cierro la raíz. Como multipliqué por menos 1, ahora de nuevo cambia el sentido de la desigualdad. Y me quedaría aquí menos 2 menos 1 más 2y. Y me quedaría algo así. Y ahora solo me quedaría sumarle un 3. Entonces aquí le sumo ahora un más 3. Y me quedaría 3 menos 2 menos 1 más 2x. Y 3 menos 2 menos 1 más 2y. Me queda una cosa así. Ahora fíjense, esto es justamente la forma de la función evaluada en x. Y esta es justamente la función, pero evaluada en el y. Porque aquí aparece un y. Entonces esta cosa es lo mismo, es equivalente a decir que tengo f de x por esta parte de acá. Después menos f de y. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que partimos de acá. Y a través de puros pasos matemáticos, fíjense que hay pura implicancia. En otras palabras, a partir de esto acá, implica esto de acá. Entonces, ¿qué definición está cumpliendo? Fíjense que está cumpliendo la definición de creciente. Porque a partir de esto acá, aplicamos un montón de pasos matemáticos, que fueron todos estos pasos de acá, y llegamos a esta parte que se encuentra acá. Es decir, llegamos justamente a esta parte de acá. Donde el f de x es más pequeño que el f de y. El f de x es más pequeño que el f de y. A diferencia que del decreciente, donde el f de x es más grande que el f de y. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que la función es una función creciente. Y no solo creciente, porque como tenemos desigualdades, entonces estas funciones son estrictamente decrecientes. O sea, estrictamente crecientes. Entonces pongamos acá, en resumen, lo que hicimos fue tomar dos elementos cualquiera del dominio y partiendo de esta desigualdad acá, llegamos a que se cumple esta otra desigualdad acá. Es decir,
Es decir, ponemos acá, es decir, concluimos que f es creciente, bueno, es estrictamente creciente en el dominio, en su respectivo dominio, en su dominio de f. Entonces es una función estrictamente creciente. Así que esa sería la respuesta de la B. Y ahora nos faltaría ver el recorrido. En este caso el recorrido es súper sencillo de esta función. Uno dice, pero ¿cómo calcular el recorrido? Esto se ve bien feo. Pero resulta que utilizando la información de los dominios y de que la función es creciente, con esas dos informaciones podemos determinar cómo es el recorrido. Porque al fin y al cabo, esta cosa como es creciente, como una cosa creciente, si hacemos el gráfico de la función, digamos, habíamos dicho que el dominio partía en 1 medio y terminaba en 5 medios. Entonces significa que la función parte acá y después empieza a crecer y llega hasta acá. Entonces, en otras palabras, podemos de inmediato conocer su recorrido al evaluar la función acá en 1 medio y al evaluar la función en 5 medios. Entonces vamos a tener dos valores y esos dos valores justamente nos van a dar el intervalo. Y ese justamente es el recorrido de la función. Recordemos que el recorrido se refiere también a imagen o al rango de la función. Son sinónimos todos. Entonces, utilizando esas dos informaciones, el tema del dominio y el tema de que crece la función, con esas dos cosas podemos saber de inmediato cómo es su imagen, su recorrido, su rango. Entonces, pongamos acá. Ya que el dominio de la función es 1 medio hasta 5 medios y f es estrictamente creciente, entonces su recorrido es el recorrido de la función, va a ser el intervalo que va desde el f de 1 medio hasta el f de 5 medios. Ahí le dejo a ustedes como tarea reemplazar el 1 medio, reemplazan el 1 medio en la función, es decir, reemplazan aquí y le ponen 1 medio, reemplazan el 1 medio y ven qué valor les da. No sé, digamos que les dio 8, por decir algo. Y después reemplazan el 5 medio. Reemplazan el 5 medio y digamos que en vez de 8 ahora les dio 20 como resultado. Entonces significa que el recorrido de la función va desde el 8 hasta el 20. ¿Ok? Entonces ahí se lo hacen ustedes porque me da lata multiplicar y sumar numeritos. Así que eso. Ya llevo hartos minutos de video, así que no voy a hacer más ejercicio y lo dejaríamos hasta acá. Y en principio, si todo sigue, bueno, si todo vuelve un poco a la normalidad con el tema del clima y el tema de la U, entonces yo creo que el día miércoles ya deberíamos estar en clases presenciales, ¿ok? Y recuerden que lunes y miércoles la clase la va a comenzar 10 para las 8, por el tema de que se solapan los horarios con la católica, ¿ok? Entonces, eso. Así que el miércoles 7 de agosto comenzaríamos 10 para las 8. Y ahí seguiríamos con la materia de función exponencial. Ahí ya sería materia totalmente nueva. ¿Ok? Así que eso. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo. Así que cuídense. Chaito, chaito.